Buenas tardes chicos y chicas que están aquí conmigo. Sean bienvenidos. También le damos la bienvenida a todas estas personas que se van a conectar vía Zoom y a todos los que van a ver este video a través de la plataforma de YouTube. Mi nombre es Lenny de Rafaelano, del grupo de enseñanza interna Metafísica, La Espada y la Rosa, transmitiendo desde San Salvador, El Salvador, este sábado 4 de noviembre de 2023. Bueno, como nada, ¿verdad? Ya se está yendo el año. Solo tenemos 2 mesecitos, bueno, menos de 2 meses para que ya demos la, ¿sí? No. Bueno, estoy grabando, ¿verdad? Sí. Vamos a ver. Bueno. Bueno, le estamos dando continuidad, ¿verdad? Al libro Biblia, que es la interpretación metafísica de lo que son los relatos históricos del Antiguo Testamento y vamos a ver ciertas cosas del Nuevo Testamento también. Bueno, el tema de hoy que vamos a tratar de dilucidar, ¿verdad? Entre todos, porque tal vez Mami Lupita sabe más que yo por haber leído la Biblia, ¿verdad? Ese capítulo, ¿verdad? Esa parte de la Biblia que habla del patriarca Abraham. Bueno, antes de comenzar de lleno, quisiera saber qué saben ustedes de Abraham, qué han escuchado o qué les enseñaban en la iglesia, ¿verdad? Los que tuvimos la oportunidad de estar en alguna escuela dominical o no sé, en la iglesia católica también los que hicimos la primera comunión, ¿verdad? Algo tuvieron que habernos dicho de todo eso. Ajá. ¿Qué entienden? No, no les hablaron nada en la catequesis. En serio. Como cuando uno va a catedral, que solo le dice, vaya, firme aquí, dice, y solo reza un Padre Nuestro. Pero ¿qué saben ustedes? Algo tuvieron que haber oído, ¿no? En algún momento de su vida, o haber visto alguna película de esas que dan en Semana Santa. Hay una película que hace poco dieron una que se llamaba El Hijo, ¿verdad? En el cine. Él es Abraham. Ajá, ¿qué se recuerda, Marcelita, que fue a ver esa película? Abre ahí, de lo que te acordes. ¿Mm? Se le confiaron tierras. Ajá. Una promesa que había hecho bueno, que Dios le prometió a él, tierras y heredero. Ok, Y de aquí. ahí nacieron las 12. Las 12 tribus. Ajá. ¿Qué más? ¿Qué más se acuerdan? ¿Se acuerdan de los nombres de los hijos, de los nietos, de la esposa? No sé, algo. Ajá. De Israel. El padre de las 12 tribus de Israel. Ajá. Sí, correcto. O sea, Ya se sabe que sigue hasta la fecha. ok. Con la esposa. Vale, vamos a ir viendo, ¿verdad? Si en el transcurso de la actividad se van acordando de más cosas que tengan ahí, ¿verdad? En su memoria, en su mente, pues los podemos ir expresando, ¿verdad? Para que esto pues sea más enriquecedor, ¿verdad? Tanto para ustedes como para mí, ¿verdad? Y las personas que después van a ver este video, ¿verdad? Para que no esté solo yo, bla, 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 ¿verdad? Entonces, pues bueno, sigamos. Bueno, la bibliografía que estamos usando, ¿verdad? Para dar esta actividad, pues es el libro del profesor Rubén Cedeño, tal cual, ¿verdad? La Biblia, que es la interpretación metafísica. Y ahí pues les vuelvo a dejar las páginas donde podemos conseguir estos libros, ¿verdad? Las láminas, libros en electrónico, formato electrónico o libros también en físico, ¿verdad? Bueno, y vamos a hacer un resumen, ¿verdad? Rapidito, cortito, de lo que es como las generalidades de lo que es este curso, ¿verdad? O sea, la Biblia en realidad, ¿verdad? El librito este. Bueno, la Biblia como tal, ¿verdad? Creo que en todos los hogares pues hay una Biblia, ¿verdad? Independientemente de la denominación. Decimos que es un libro sagrado, ¿verdad? Que está compuesto, ¿verdad? Por la Torá, que es el Antiguo Testamento, y el Nuevo Testamento, donde está todo la vivencia, ¿verdad? Del Maestro Jesús y todas sus enseñanzas. Se dice, ¿verdad? Que leer la Biblia tal cual, ¿verdad? Así como está escrita, pues es letra muerta, ¿verdad? Mientras no la entendamos, la simbología que tiene y lo que quiere decir, pues ahí está, ¿verdad? Solo es como un libro, digamos, como otro libro más, pues que podemos tener nosotros en nuestra biblioteca o en nuestra casa, ¿verdad? Mientras no lo pongamos en práctica o no sepamos lo que nos está diciendo simbólicamente, pues no pasa nada, ¿verdad? Pero bueno,
a través de esta técnica Pesher, ¿verdad? Que es la que nos indica el librito Biblia, que es la interpretación metafísica del libro ¿verdad? Y todas sus de todas sus historias y pasajes, pues se dice que cuando lo llegamos a comprender, ¿verdad? Se convierte en un tratado, ¿verdad? De psicología del alma, porque a través del conocimiento de todo lo que nos quieren decir, ¿verdad? Esos grandes eruditos que escribieron, ¿verdad? Así como también los evangelistas, pues entonces nosotros entendemos que o sea, ese libro pues nos enseña a resolver cualquier situación, ¿verdad? Pero que nosotros sepamos identificarlo, ¿verdad? Y ponerlo en práctica. También, ¿verdad? Se dice que el Maestro Jesús, ¿verdad? Que es nuestro mayor referente metafísico, pues él utilizaba esta técnica Pesher, ¿verdad? Cuando él hablaba a sus discípulos, ¿verdad? O a la gente en general, ¿verdad? Cuando él se ponía a predicar, ¿verdad? En parábolas, ¿verdad? La gente oía las parábolas, por ejemplo, la del sembrador, ¿verdad? La del hijo pródigo, pero ellos creían que era una historia, ¿verdad? Y pudo haber sido cierto o pudo haber sido, qué sé yo, un cuento, por decirlo, ¿verdad? Pero cuando ya lo interpretamos metafísicamente, sabemos que nos está dando una gran enseñanza, ¿verdad? ¿Y para qué? Pues para que esas enseñanzas pues las podamos poner en práctica en nuestra vida, ¿verdad? Entonces el Maestro Jesús, ¿verdad? Ya utilizaba esta técnica Pesher, ¿verdad? A través de sus parábolas. Bueno, ahí vamos a dejar, ¿verdad? Lo que son las generalidades. Y también, ¿verdad? Entender que la Biblia en sí, ¿verdad? Los objetivos reales de la Biblia, ¿verdad? No es estarnos peleando que cuál es la verdadera, que cuál se hizo primero, que cuál es la que utilizan los cristianos, los católicos, los ortodoxos, etcétera. No es nada de eso, ¿verdad? O sea, la Biblia como tal, su enseñanza, ¿verdad? Los objetivos reales es, primero, ¿verdad? Dar respuestas, dice, para que nosotros resolvamos todas nuestras situaciones, que nosotros le podemos denominar problemas, que puede ser escasez de dinero, ¿verdad? Cuando estamos con una apariencia de salud, cuando estamos empleitados con nuestros familiares, con nuestros amigos, con nuestros vecinos, ¿verdad? Para eso es la Biblia, para darnos herramientas y poder solucionar todas esas situaciones. Por otro lado, ¿verdad? La Biblia en sí, ¿verdad? Ahí está toda la enseñanza de lo que son las 7 leyes, los 7 principios universales, ¿verdad? Que como hemos repetido incansablemente, los conozca o no la persona, estas leyes se van a cumplir en su vida, así como en todos los planos de manifestación. Y entonces, ¿qué nos toca a nosotros? Conocerla, ¿verdad? Saber sus axiomas y tratar de llevar nuestra vida de acuerdo a esas leyes, ¿verdad? Para que cuando se pongan en acción, pues no nos hagan rebotar ni sufrir, ¿verdad? ¿Por qué? Porque ya vamos a saber qué ley hemos transgredido o qué ley, o sea, o cómo llevamos nuestra vida, ¿verdad? Para que esas leyes pues no nos pasen la factura, como se dice, ¿verdad? Por otro lado, ¿verdad? La Biblia también, uno de sus objetivos es que desenvolvamos la conciencia de Dios dentro de nosotros. Entender que esa esencia del Padre Todopoderoso, que dijimos que es inmanente, que está fuera, perdón, inmanente que está dentro y trascendente que está fuera, ¿verdad? O sea, todo lo que es Dios lo tenemos dentro de nosotros, ¿verdad? Solo que en chiquitito. Digamos, Dios es como todo el universo y nosotros somos una gotita de todo eso, pero es la misma esencia de Dios, ¿verdad? Y que nosotros, pues, ya en metafísica, ¿verdad? Lo conocemos como los 7 rayos, ¿verdad? Que en realidad son los aspectos de Dios, ¿verdad? Lo que nos enseñan en las iglesias que son los dones del Espíritu Santo, pues es lo mismo, ¿verdad? No importa cómo los identifiquemos, pero lo que entendemos es que están dentro de nosotros, pero están como dormiditos, ¿verdad? Y tenemos que desenvolverlos, ¿verdad? Con el cuadrante de causación, ¿verdad? Que ya se nos explicó, que es que lo que yo piense, lo que yo sienta, lo que yo hable y lo que yo actúe, ¿verdad? Eso es lo que se va a manifestar en mi vida, ¿verdad? Podemos ver que una persona está pasando penurias, pero, o sea, no es que la persona tenga mala suerte, no es que la persona, uy, va, le pasó un gato y por eso le va mal en todo. O sea, son las acciones que se le están regresando, ¿verdad? O sea, es como él ha utilizado su cuadrante de causación, todo lo que le está sucediendo, ¿verdad? Entonces, lo importante es que nosotros veamos nuestra vida, ¿verdad? Nuestro alrededor y que entendamos, ¿verdad? Que nada, o sea, no es que tengamos mala suerte, ¿verdad? Si las cuestiones que están pasando en nuestra vida no nos llenan o, no, o son inarmoniosas o negativas en algún momento, pues podemos cambiar todo eso, ¿verdad? Pero o sea, tenemos que entender, ¿verdad? ¿Qué aspecto de Dios estamos obviando, no estamos aceptando, ¿verdad? Y entonces ahí sí podemos darle, como se dice, cambiar la situación, ¿verdad? Pero entonces, estos son los objetivos reales de la Biblia, ¿verdad? Grabémonos eso, desenvolver todo esto que en sí son los objetivos de la metafísica, ¿verdad? Que seamos positivos, que conozcamos las leyes, los aspectos de Dios y muchísimas cosas más, ¿verdad? Pero eso es básicamente, ¿verdad? No es estarnos peleando con
evangélicos ni nada de eso, ¿verdad? O sea, ni entrar tampoco en polémica, ¿verdad? Que pues la verdadera, que si fueron tantos libros, o sea, la Biblia tal cual está como ahorita, o sea, te puede ayudar a resolver cualquier situación, ¿verdad? Pero todo es saberla entender, saberla interpretar, ¿verdad? Porque cada pasaje de la Biblia, ¿verdad? O sea, nos da una enseñanza grandiosa, ¿verdad? Pero si nosotros sabemos entenderla. Y entender también, ¿verdad? Que los personajes de la Biblia pues son estados de conciencia del ser humano, ¿verdad? Sí, muchas historias son verdaderas, muchas historias pueden ser eso, solo historias o cuentos, como les digo, pero eso es irrelevante, ¿verdad? La interpretación que le damos a cada pasaje de la Biblia, ¿verdad? Eso es lo que nos va a tener, o sea, eso es lo que nos tendría pues que ayudar a nosotros, ¿verdad? A desenvolver todo eso, pues que son los objetivos reales, ¿verdad? De la Biblia. ¿Tienen alguna pregunta hasta ahorita o estamos bien? Sí, vale. Sigamos, pues. Bueno, y aquí dice, ¿verdad? Que Abraham en realidad, ¿verdad? Así como decíamos que los personajes de la Biblia son estados de conciencia de nosotros, pues como seres humanos, se dice de que él, Abraham significa, ¿verdad? Dentro del ser humano, la fe en el futuro, ¿verdad? El desprendimiento, dice, del pasado y en principio de fuerza y poder. Ahora bien, les pregunto yo, ¿qué es la fe para ustedes? ¿Qué entienden por fe? ¿Qué es lo que representa Abraham, ¿verdad? En el ser humano. ¿Qué es fe? Ajá, los quiero escuchar. ¿Qué es fe para ti o para ti? ¿Qué es? Ujú. Ok, dale, para eso estamos, vean, para que salga. Yeah, bueno. Yeah. Ujú, ujú. Yeah, baja. Bueno, claro. Ver, ver, va a pasar. O sea, Ok, ajá, pero también a la vez se te va así. ok, ajá. ¿Quieres agregar tú algo? Usted, mami Lupita, ¿qué es fe para usted? Cuando dice yo tengo fe, ¿tiene fe en qué? ¿En que se va a caer? ¿En que le va a ir mal? No, Ah, entonces, ¿en qué tiene fe? Eso quiero ir yo. ¿En qué tiene fe? en que no me voy a caer. No, ¿en qué tiene fe? ¿Que va a vender toda su venta? ¿Fe en que se va a sanar? Que, que yo voy a vender, que yo voy a Ah, ok, eso es fe, ¿verdad? que la gente me va a pagar. Ujú. Y así como salí de la casa, así. O sea, que Con nada bien, me va a ¿verdad? pasar con bien, Ajá, porque yo eso hago primero, siempre, todos ok. los días. Ok, entonces tiene fe que todo lo que le va a pasar es Salí, bueno. voy a- Ajá, que es bueno. Ajá, Marcelita, ¿querías decir algo tú? Bueno, y una fe que es saber que lo que tiene que pasar va a pasar y que va a ser algo bueno. Ah, ok. Entonces se dice, ¿verdad? En metafísica que la fe es la convicción de que solo lo bueno te va a pasar, ¿verdad? Lo que le decía usted ahorita, o sea, no tiene fe en que se va a caer, ¿verdad? O sea, eso es temor. O sea, cuando estamos con esas cuestiones, ¿verdad? Es temor. Es la otra polaridad de la fe. miedo, que El miedo, va correcto. caminando y dice, "Ay, ¿qué horas me caigo? ¿A qué horas me voy a caer? Más ligero algo. Entonces, imagínense, ahí está a lo contrario de lo que es la fe, ¿verdad? Porque lo contrario de la fe es tal cual. Aquí está la fe y aquí está el miedo o el temor, ¿verdad? Entonces, nosotros, ¿verdad? Tenemos que polarizarnos en la fe. O sea, tener fe que vamos a hacer toda la venta, fe que le van a pagar lo que le deben, fe que se va a curar, fe que va a conseguir, no sé, bueno, nosotras, ¿verdad? Más proyectos en nuestra empresa, ¿verdad? Que todo va a ser mejor, ¿verdad? Entonces, eso hay que tenerlo claro, ¿verdad? Fe es la convicción de que solo lo bueno nos va a pasar, ¿verdad? Muchas veces, pues nosotros, digamos, le ponemos fe a algo, ¿verdad? Hacemos nuestra oración científica, pero hay que entender, ¿verdad? Que muchas veces las cosas no se dan porque no están en ley, ¿verdad? Puede ser que esté en armonía, puede ser que lo estemos pidiendo en nombre del Padre, pero si no está en ley, por más que nosotros digamos, ¿verdad? O sea, aquello no se va a dar, ¿verdad? Porque, o sea, cuando hacemos la oración científica, ahí se ejecuta todo, ¿verdad?
sea, que esté en armonía, que esté en perfección, la voluntad de Dios, que sabemos que solo es el bien, y que esté en ley, ¿verdad? Y si aquello no se da, y por más que le demos y le demos, es porque no está en ley, entonces hay que entender también, ¿verdad? Que si no se da es por algo también, ¿verdad? O porque nuestro angelito pues nos está cuidando de algo más también, ¿verdad? O sea, y así, ¿verdad? Entender esa parte, ¿verdad? Y lo que decía Denis, ¿verdad? Que, o sea, es inquebrantable, claro. O sea, porque la fe es una fuerza, un sostenimiento que debemos de tener, ¿verdad? Pero muchas veces flaqueamos, ¿verdad? Por lo que estamos pasando. O sea, de repente decimos, o sea, nos achicopalamos, pues, como no sé qué otra palabra usar, ¿verdad? Como que nos desanimamos, ¿verdad? O sea, perdemos la fe. Muchas veces hemos perdido la fe, ¿verdad? Y ahí vamos a ver, ¿verdad? En el pasaje este, cómo Sara, que era la esposa de Abraham, ¿verdad? Por más que Dios le, o sea, si Dios le había prometido a Abraham que iba a tener descendencia y que iba a ser su descendencia así como las estrellas, ¿verdad? O sea, infinita, por decirlo, ¿verdad? Entonces, ella tenía que mantenerse en la fe, pero ella fue la que flaqueó primero, ¿verdad? Ya vamos a ver por qué. De eso te acordás, ¿verdad? De la película. Que ella fue la que flaqueó primero, ¿verdad? O sea, no pudo sostener esa fe, pero Abraham sí. Él siempre la mantuvo, ¿verdad? Bueno, y ahí dice, ¿verdad? El poder espiritual, dice, voluntad, entusiasmo, protección y sacrificio son las más importantes prácticas judías, ¿verdad? Que no importa, ¿verdad? Que sean judíos o que cristianos, nosotros tenemos que practicar eso también, ¿verdad? Y Abraham, dice, es venerado tanto por cristianos, musulmanes y judíos. Ya vamos a ver por qué, ¿verdad? Ahí. Y dice que es el punto de unión y concordia entre las religiones, ¿verdad? Entonces, Abraham se convierte en un hombre de fe y Abraham es un hombre de oración. Entonces, ¿qué no está diciendo la Biblia ahí, verdad? Que nosotros tenemos que emularlo, ser siempre personas de fe, mujeres de fe, hombres de fe, ¿verdad? Y que esa fe no se quiebre, ¿verdad? Tan fácil, que nos pasa algo y ahí empezamos a temblar, ¿verdad? Y ahí decaemos, ¿verdad? No, o sea, hay que mantenernos firmes, ¿verdad? Y tener la convicción de que si aquello no se da y nosotros lo hemos estado pidiendo, es por nuestro bien también, porque dice, la fe es la convicción de que solo las cosas buenas te van a pasar, ¿verdad? Y que Dios te lo quiere dar, solo lo bueno, pero nosotros lo determinamos como malo o inarmonioso porque no se da como nos da la regalada gana, ¿verdad? Y a veces no corresponde por ley, ¿verdad? Entonces, eso hay que entenderlo, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Tenemos estos dos grandes seres, ¿verdad? ¿Quiénes son ellos? El arcángel Miguel y, y la arcangelina Fe, ¿verdad? Se dice que el arcángel Miguel, ¿verdad? Es el arcángel de la protección y defensor de la fe. Cuando sintamos nosotros, ¿verdad? Que estamos flaqueando en esa fe, ¿a quién vamos a invocar? Al arcángel Miguel, ¿verdad? Y a la arcangelina Fe. Ella es la fe, ¿verdad? Tal cual. O sea, ella es la que sostiene toda esa energía, ¿verdad? De lo que es la fe en el planeta Tierra y para todos los seres humanos, ¿verdad? No sé si más allá, pero a ellos que tenemos que abocarnos nosotros, ¿verdad? Entonces ahí, ¿verdad? Sabemos que están ellos dos, ¿verdad? Y cuando estemos ahí todos cabizbajos, ¿verdad? Y que sintamos que nuestra fe se está perdiendo, pues a ellos hay que abocarnos, ¿verdad? Al amado Arcángel Miguel y a la Arcangelina Fe, ¿verdad? Más si ponemos el coro de los soldados, ¿verdad? Esa pieza de Kurov, creo que es, ¿verdad? Kurov. Entonces, hay, de Fausto, no, la pieza, ajá, de Fausto es de la ópera Fausto. Entonces, no lo pongo porque no tengo derecho, ¿verdad? Pero esa la podemos escuchar, ¿verdad? O sea, de repente siente uno que el ánimo se le sube, ¿verdad? Cuando uno escucha esa pieza. Y aquí pues está esta magnífica, ¿verdad? Decreto u oración, ¿verdad? Que podemos hacer nosotros para cuando pues si tengamos una situación, ¿verdad? De que sintamos que nos está dañando nuestra fe, ¿verdad? Si quieren lo decimos, ¿verdad? Dice, yo soy tomando con mi mano derecha, ¿verdad? Y empuñamos nuestra mano derecha y imaginamos que aquí tenemos la espada de luz azul del amado Arcángel Miguel, que corta y libera, corta y libera, corta y libera esta situación, ¿verdad? Y ahí podemos decir nosotros, esta falta de fe, esta cuestión que me está inarmonizando o esta cuestión negativa, ¿verdad? Pero hay que hacerlo con mucha fe, ¿verdad? Y convicción. Y esto es sumamente poderoso. Y como ven, es bien cortito, ¿verdad? Esto está lo podemos andar en nuestra mente, ¿verdad? Grabado. Solo el corte y libera es una gran cosa, ¿verdad? Entonces ya sabemos a quiénes, esos dos seres, ¿verdad? Que podemos abocarnos cuando sintamos que estamos perdiendo la fe. Ahora bien, ¿verdad? Siguiendo con el relato del capítulo este de la Biblia de Abraham, dice. ¿Quién me lee ese pedacito? ¿Alguien me lee ahí? Para que no se me duerman. En Ur.
son, Hasta ahí. Vaya, él vivió, ¿verdad? Perdón, nació en Mesopotamia, ¿verdad? En Ur. Pero entonces, ¿verdad? Ahí Dios le habló y le dijo, ¿verdad? A él, deja a tu padre y a tu madre y ve a esa tierra prometida, ¿verdad? Donde emana leche y miel, que yo te voy a dar descendencia como el número de estrellas que hay en el cielo, ¿verdad? Así le dijo Dios. Y entonces él, ¿verdad? Con mucha fe, ¿verdad? Agarró su esposa, bueno, le acompañó, ¿verdad? El sobrino con la esposa del sobrino, ¿verdad? Y se fueron de ahí, ¿verdad? ¿Por qué? Porque iban convencidos de que Dios le había hecho una promesa, ¿verdad? Y que se la iba a cumplir. Él iba con toda fe, ¿verdad? No sé cómo convenció al sobrino, ¿verdad? Pero el sobrino se le unió y se fue también con la esposa de él, ¿verdad? Y aquí, ¿verdad? Hace una acotación que dice que patriarca, la palabra patriarca, ¿verdad? Porque si lo conocemos nosotros en la Iglesia Católica, ¿verdad? Y también las otras religiones que menciona, ¿verdad? El patriarca Abraham, ¿verdad? ¿Qué significa? Dice, bueno, es una palabra griega, ¿verdad? Para empezar, pero significa, ¿verdad? Un jefe de familia, ¿verdad? Que es utilizado por los judíos y los cristianos. Y dice que el primer patriarca fue Adán, ¿verdad? Y después Abraham. Después sigue Isaac y después Jacob, ¿verdad? Si nos damos cuenta, ¿verdad? Abraham fue el papá, ¿verdad? Después Isaac el hijo y Jacob el nieto, ¿verdad? Que ahí vamos a ver que de Jacob, ¿verdad? Ya ahí ya fue toda la descendencia de las 12 tribus, ¿verdad? Ya vamos a ver eso. Y entonces, ¿verdad? Actualmente este título se dice que lo llevan los jefes de la religión ortodoxa, ¿verdad? Entonces ellos todavía se llaman tal cual, ¿verdad? Patriarcas. Bueno, y aquí está, ¿verdad? Lo que habla de Lot y Abraham. Se dice que Abraham, ¿verdad? Bueno, ya dijimos eso, ¿verdad? Que es la fe dentro del ser humano. Y entonces, ¿verdad? Dice que se fue a la tierra prometida que Dios le señaló, ¿verdad? Y lo acompañó Lot. Y ahí le dijo, ¿verdad? Deja a tu pueblo, a tus familiares, a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y vete al lugar donde que te voy a mostrar, decía. Y con tus descendientes, decía, le dijo Dios, ¿verdad? Formaré una gran nación, que es bueno, en realidad cuando él le dice, deja a tu padre y a tu madre, ¿verdad? Y a todos tus familiares, lo que les, metafísicamente hablando, ¿verdad? Lo que significa es que dejemos atrás el pasado, que dejemos atrás todas esas cuestiones, ¿verdad? Que venimos arrastrando. A eso se refiere, ¿verdad? Cuando le dice, deja atrás a tu padre y a tu madre. O sea, entendamos metafísicamente es dejar al pasado atrás, ¿verdad? Y comienza de nuevo, ¿verdad? Como hay personas que han sufrido ciertas cosas inarmoniosas, ¿verdad? O que han sufrido pues por ciertas relaciones tóxicas y un montón de cuestiones, ¿verdad? O sea, lo que te dice Dios ahí, ¿verdad? Deja a tu padre y a tu madre que olvides, o sea, que dejes todo eso atrás, ¿verdad? Que hay cosas que ya no las puedes remediar. Sí puedes hacer un tratamiento, ¿verdad? Para que eso pues no te persiga más adelante o por lo menos no sea algo que el revés venga tan fuerte, ¿verdad? Pero hay que pasar la página, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Dejar ese marido atrás. Una cosa así, sí, dice, dejar, y todo no es el marido, no que dejar las cosas atrás, lo que las situaciones, ¿verdad? Que te han hecho sufrir o que te están atando. Atrás, que no te hizo bien, y que seguir ahí. Ajá. Y también, ¿verdad? Se refiere a dejar atrás todas esas cuestiones también que nos impiden, ¿verdad? Seguir creciendo espiritualmente, ¿verdad? Por ejemplo, ¿verdad? Estamos aquí, ¿verdad? Haciendo un correcto esfuerzo, ¿verdad? Sabemos que es un espacio que se nos abrió, ¿verdad? Para que nosotros creciéramos en conciencia de ciertas cosas que no las conocíamos, ¿verdad? Y que gracias, Padre, pues las estamos conociendo, las estamos concienciando, pues, ¿verdad? Porque yo pasé por este curso, pero pasé dormida, ¿verdad? Porque si me preguntan, no me acuerdo. Pero aquí las estoy refrescando con ustedes. Y entonces se refiere, ¿verdad? A dejar todo atrás, ¿verdad? Todas las cosas dañinas, ¿verdad? Y esto es lo que les decía, estar acá, ¿verdad? En vez de andar paseando, o sea, estamos dejando cosas, digamos, que vamos a tener oportunidad de hacerlas después. Pero esto es lo importante, ¿verdad? O sea, las cosas de Dios van primero, ¿verdad? Lo que decíamos, poner a Dios al principio, ¿verdad? En todo lo que hagamos. Porque si no lo ponemos a Él, ¿verdad? Vamos a tener tiempo solo en solucionar cosas y cosas, ¿verdad? Entonces, te lo han explicado esto, pero en distinta forma, porque yo tengo una amiga que ya son de las empezaron a empezar, todos se me lo han explicado. Okay. Atrás, pero es que me a usted hasta atando cabos ahí, ¿verdad? De una cosa con otra. Bueno, lo bueno es que le ayude a usted, ¿verdad? A dilucidar, ¿verdad? Todas esas cosas que no.
Sí. Ajá, ok. Sí, ¿verdad? Se comprende. Es dejar atrás, ¿verdad? Todo lo que nos atrasa, pues nos atrasa nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Dejarlo atrás, ¿verdad? Y se dice, ¿verdad? Que como estamos hablando de las bendiciones, ¿verdad? Hay como dos formas de bendecir, ¿verdad? De manera audible o de manera gestual, ¿verdad? De manera audible, pues cuando te dicen, yo bendigo el bien en ti, ¿verdad? O alguien llega a una casa y dice, bendigo el bien de esta casa, ¿verdad? Bendigo el bien de este negocio, bendigo el bien de este lugar, ¿verdad? Y así, ¿verdad? Y gestual, ¿verdad? Es como lo hacen digamos, los religiosos, ¿verdad? Cuando nos dan una bendición, ¿verdad? Por ejemplo, como lo hace el Papa, ¿verdad? Es una de las maneras que hay de cómo bendice, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Entender eso, ¿verdad? Que lo que nosotros bendecimos se multiplica, ¿verdad? Así como Dios bendijo, ¿verdad? Al patriarca Abraham, ¿verdad? O sea, él fue rico, ¿verdad? Y también Lot a la par de él, ¿verdad? O sea, tuvieron animales, ¿verdad? De crianza, tierras y todo eso, ¿verdad? Pero ya vamos a ver que hay un momento que también eso se quiebra, ¿verdad? Por cuestiones de envidia, ¿verdad? Pero bueno, entender esa parte, ¿verdad? Que todo lo que bendecimos se multiplica, ¿verdad? Cuando tuvo los tierras que tuvo las vacas, chupites, gallinas. Allí fue Lot, ya vamos a ver, porque hubo un momento en que había discordia, ¿verdad? Porque era tanta la abundancia que ellos tenían, ¿verdad? Que, o sea, digamos, los mozos, por decirlo así, no sé cómo se llamaban en esa época, ¿verdad? Los mozos de Abraham y los mozos de Lot empezaron a pelearse, que por el agua, por las tierras que ya no cabían, porque era una abundancia, una bendición grandísima que les había dado Dios, ¿verdad? Que ya no les bastaban esas tierras, ¿verdad? Bueno, se comprende esto, ¿verdad? Que hay que bendecir solo el bien, ¿verdad? O sea, bendigo el bien de ti, bendigo tu salud, bendigo tu provisión, ¿verdad? Porque si no decimos qué es lo que estamos bendiciendo, se dice que se multiplica hasta lo que es negativo, ¿verdad? O sea, entonces hay que entender esa parte. Bendigo y específicamente algo bueno, ¿verdad? Tu provisión, bendigo tu salud, bendigo tu dinero y así, ¿verdad? Bueno. Y aquí pues les voy a dejar esa, ¿verdad? No la vamos a decir porque es muy larga, vamos a decir una que está más adelante. Vaya. Y entonces, ¿verdad? Aquí sigue hablando de la bendición de Abraham, ¿verdad? Dice, los que tienen la bendición de Abraham, ¿verdad? Son esas personas que les toca hacer el trabajo de Dios en la tierra, ¿verdad? Los que andan predicando, los que andan haciendo caridad, de cualquier tipo de caridad, ya sea física, emocional, espiritual, ¿verdad? Los que andan dejando comida, los que andan viendo a los indigentes, a los ancianitos, a los enfermos, a los que están presos. O sea, sabemos que la caridad se puede hacer de muchas maneras. Entonces, esas personas que andan haciendo el trabajo de Dios sobre la tierra, ¿verdad? Son los que tienen la bendición de Abraham, ¿verdad? Dice, Dios los protege, ¿verdad? De tal manera, dice, que no hay ninguna fuerza que pueda contra estas personas. O sea, si tú andas haciendo el bien y andas en las cosas de Dios, como dicen, ando haciendo las cosas de mi Padre, decía el Maestro Jesús, cuando él se les perdió, ¿verdad? A María y a José, que fue a predicar al templo, ¿verdad? Y le dijo, ¿y por qué se asustan si ando en las cosas de mi Padre? Y le dijo así. Entonces, igual, ¿verdad? Él andaba protegido, no le iba a pasar nada y ellos asustados que saber dónde estaba, que se les había perdido, ¿verdad? Pero él bien seguro, si andaba haciendo las cosas del Padre, ¿qué le podía pasar de malo? Nada, porque andan como un halo de luz, ¿verdad? Que como andan haciendo cosas del Padre, cosas de Dios, pues en la tierra, no les pasa nada malo, ¿verdad? Entonces, andan bien seguros y protegidos, ¿verdad? O sea, la persona que anda en ese rol, pues, ¿verdad? Haciendo caridad por todas partes, ¿verdad? Y así se ve, ¿verdad? Entonces, pues ahí está, ¿verdad? Si queremos ser protegidos, pues hagamos las cosas de Dios, ¿verdad? El bien a todo el que se pueda, el bien a todo el que se pueda. Sí, ¿se comprende? Sí, va. Y esta, ¿verdad? Es una bendición que hace Abraham. Solo se lo voy a leer, ¿verdad? Y ustedes cuando puedan, pues lo hacen ya en conciencia, ¿verdad? Dice, bendito seas de parte de Dios el Altísimo, creador del cielo y de la tierra. No temas, ya que yo soy Dios, es tu escudo y tu recompensa será muy grande. Dios hace de ti una gran nación y te bendice engrandeciendo tu nombre, haciendo que seas una bendición para otros, bendiciendo a todos los que te bendicen y maldiciendo a los que te maldicen. Gracias a ti bendecirás a todas las naciones de la tierra, porque yo soy tu Dios todopoderoso. Y así caminas en su presencia y eres intachable, oigan bien, si así caminas en su presencia y eres intachable, ¿verdad? Que no cometamos tantos errores, ¿verdad? Tendrás una numerosa descendencia para siempre hacia donde quiera que veas, en el lugar que estés, y alces tu vista al norte, sur, este y oeste y toda la tierra.
y que sea tan numerosa como el polvo de la tierra y las miriadas de estrellas de los cielos que no se pueden contar. Amén. Esta es la bendición, ¿verdad? Que Dios hizo a Abraham, ¿verdad? Y ahí le hizo toda una promesa, ¿verdad? Y todo eso Dios se lo cumplió, ¿verdad? Así podemos hacer trato nosotros también, ¿verdad? Y estar seguros de que eso se va a dar. Y aquí, ¿verdad? Se comenta, ¿verdad? Que Abraham llegó a donde está el pozo de Siquem, ¿verdad? Donde siglos después, dice, llegó Jesús, ¿verdad? Y ahí encontró la samaritana, ¿verdad? Que le pidió agua y es todo un pasaje de la Biblia que hay de eso, ¿verdad? Y cerca de allí, ¿verdad? En Betel, dice, es el símbolo de la casa de Dios o el cuerpo causal de nosotros, ¿verdad? Donde tenemos todos esos tesoros. Y entonces, ¿verdad? Se dice que él construyó un altar y dio gracias a Dios por haberlo llevado a salvo hasta la tierra prometida. Hablando de Abraham, ¿verdad? Y en ese mismo lugar, ¿verdad? O sea, hay tres cuestiones ahí que sucedieron bien emblemáticas, ¿verdad? O que la gente las cuenta, ¿verdad? En su historia. Que en ese mismo lugar, ¿verdad? Jacob, que vendría siendo como el nieto de Abraham, ¿verdad? Que fue el de donde salieron todas las 12 tribus, ¿verdad? Vio, dice, o sea, tuvo un sueño, ¿verdad? Se dice que fue un sueño o una visión, no se sabe que vio, dice, una escalera, ¿verdad? Donde descendían y subían, ¿verdad? Ángeles en esa escalera, ¿verdad? Es algo, es un pasaje, ¿verdad? Que las abuelitas lo contaban, ¿verdad? Que veía cómo subían y bajaban los ángeles, ¿verdad? En el sueño de él. Entonces, por eso es que ese lugar, ¿verdad? Es bien emblemático. Y ahí está, ¿verdad? En Israel, ese pozo. Solo que se dice que ahorita, ¿verdad? No puede entrar cualquier persona porque los tienen como unos ortodoxos, ¿verdad? Hay que hacer todo un papeleo para que te den la oportunidad de poder entrar, ¿verdad? No así como cuando vamos a la basílica, ¿verdad? De la Virgen de Guadalupe, que entras y, o sea, entra todo el mundo, ¿verdad? Allí no, o sea, hay como ciertas reglas que hay que cumplir y todo eso, ¿verdad? Pero ahí está ese pozo, ¿verdad? Del que estamos hablando, emblemático en una de las iglesias, ¿verdad? Que todavía cuidan los ortodoxos. Entonces, sí se puede, ¿verdad? Pero es todo un trabajo, un papeleo que hay que hacer para poder entrar ahí, ¿verdad? Así vamos ahí, gracias, Padre. Pero ahí está, ¿verdad? Ese pozo, ¿verdad? De esos tres hechos, ahí se encuentra todavía, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Ahí está. Bueno, y aquí viene lo que decíamos, ¿verdad? Dice, Abraham y Lot se separan, ¿verdad? Pero ¿por qué fue esa separación, ¿verdad? Lo que yo les decía. Hubo un momento, ¿verdad? En que ellos estaban tan bendecidos por Dios, ¿verdad? Tenían tantos animales, tantos mozos, y todo aquello era abundancia, ¿verdad? Que hubo un momento en que ellos ya no estaban tranquilos, ¿verdad? Los mozos de uno se peleaban con otro, ¿verdad? O sea, entre ellos, ¿verdad? Los trabajadores era todo un pleito, una cosa inarmoniosa, ¿verdad? Y viene, ¿verdad? Abraham, ¿verdad? Que era una persona de paz, un hombre muy generoso, muy conciliador, ¿verdad? Preocupado por no tener disputas, ¿verdad? Mucho menos con quien le había ayudado y lo había acompañado tanto tiempo, ¿verdad? Que él en un momento lo llegó a querer como un hijo, ¿verdad? Porque él ya era bastante grande de edad y no había podido tener hijos con Sara, ¿verdad? Que era su esposa. Entonces lo consideraba como un hijo, pues más que un sobrino, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Le dijo, mira, le dijo, para que nos vayamos nosotros a terminar peleados, ¿verdad? Decidamos mejor separarnos, ¿verdad? Entonces, ¿verdad? Aquí está la historia que les estoy contando. Y le dijo a Abraham, ¿verdad? Vaya, te voy a dar a escoger, le dijo a Lot, ¿verdad? Lot era el sobrino. Vaya, si tú agarras para la derecha, yo agarro para la izquierda, ¿verdad? O si tú agarras para la izquierda, yo agarro para la derecha. O sea, para que no hubiera disputas, ¿verdad? Que es a lo que nosotros estamos llamados, ¿verdad? No hacer más grandes las situaciones, sino que ser personas mediadoras, de paz, conciliadoras, ¿verdad? Porque tenemos que emular todos los buenos aspectos que él daba a conocer, ¿verdad? O sea, ser como ellos, ¿verdad? No pelear, no discutir, o sea, tratar de llevar la fiesta en paz, como se dice, ¿verdad? Y entonces, pues le dio a escoger, ¿verdad? Y vino Lot, ¿verdad? Lo voy a decir así, bien campeón, ¿verdad? Bien Vivian, que vio que la parte, ¿verdad? De cierto espacio, pues era la más verde, la más fértil, ¿verdad? Le dijo, bueno, me voy a quedar con esto, y le dejó a Abraham, ¿verdad? Como medio desértico, ¿verdad? La parte que le estaba dejando a él. Pero él dijo, no importa, ¿verdad? Porque yo tengo fe en Dios. Y si Él me ha prometido riquezas, abundancia, o sea, esta tierra va a cambiar y tal cual, ¿verdad? Así fue. Esa tierra Estaba rústica, desértica, o sea, y él se había quedado con lo mejor, ¿verdad? Y él lo hizo ya con esa ambición, Lot, que en otro capítulo, ¿verdad? En otra actividad vamos a ver qué sucedió con Lot, ¿verdad? Pero, para entender eso, ¿verdad? Que cuando queramos hacer algo, pues hay que buscar el bien común, ¿verdad? No solo decir, ay, que vea cómo hace, ¿verdad? Y yo, mientras yo me vaya bien a mí, no me importa, ¿verdad? O sea, esa parte, ¿verdad? Es bien importante entenderla.
¿verdad? Que hay que ser mediadores, conciliadores, pero también buscar el bien común, ¿verdad? Y entonces Abraham, por no pelear, pues lo dejó que él escogiera, ¿verdad? Y pues se quedó tranquilo, ¿verdad? Con la fe y la convicción de que él le iba a ir bien en esa tierra desértica, ¿verdad? Y así fue, ¿verdad? Porque él tenía la bendición y la promesa de Dios. Bueno, y aquí comenzamos, ¿verdad? Con la descendencia. ¿Quién me quiere leer el primer parrafito, porfa? Ve desde ahí, sí. No, ajá. Vaya, esto es bien, como dijiste tú, polémico, ¿verdad? Porque vaya, Sara, ¿verdad? Ella era una señora de 90 y pico de años casi, ¿verdad? Y él, o sea, una persona grande como de 100, ¿verdad? O sea, ya estaban bien señores ellos, ¿verdad? Creo que esa edad tenían. Bueno, la cosa es que como Dios le había prometido a Abraham, ¿verdad? Descendencia, o sea, un montón, ¿verdad? Y como decía el polvo de estrellas, ¿verdad? Como las miriadas de estrellas en los cielos, ¿verdad? Y ella no podía quedar embarazada. Entonces ella se sentía mal. Ella decayó en la fe. Ella dijo, no, ya no puedo seguir más, ¿verdad? Dios te prometió y no te cumplió. Y entonces le dijo, te voy a dar concubina, ¿verdad? A la esclava egipcia que ella tenía, que por cierto se dice, ¿verdad? Que era una mujer bellísima, ¿verdad? Y entonces, y Abraham no quería, ¿verdad? Según la película que vimos, Abraham no quería y le decía que no, que se esperara, que tuviera fe, que Dios le había prometido. Pero ella le dijo, no importa, lo que yo quiero es que tengas descendencia. Y yo a mi edad ya no puedo, le decía, porque quizá ya ni ovulaba ella, pues, o sea, ya era una anciana, pues, ¿verdad? Una persona bien grande. Y entonces vino y le dio a Agar, ¿verdad? Y entonces engendraron a Ismael, ¿verdad? Que es de ahí de donde descienden, ¿verdad? Todos los islámicos. Pero bien, ¿verdad? Llegó un momento, ¿verdad? Que la Agar empezó a sentirse orgullosa, ¿verdad? Ingreída, o sea, como burlándose de Sara, ¿verdad? Porque ella no había podido tener hijo, ¿verdad? Y entonces vino un momento, ¿verdad? En que Sara, pues sí, ¿verdad? Empezó a aguantar, ¿verdad? Todos sus malos tratos o sus cuestiones, ¿verdad? Que hacía Agar, ¿verdad? Pero en un momento determinado, ella, ¿verdad? Le dijo a Abraham, no, ya no la aguanto, ya no la soporto, ¿verdad? Entonces échala de aquí, ¿verdad? Porque ya no la quiero ver más. O sea, era una vida bien, ¿cómo se dice? Eh, tensa, bien, no sé, no era armoniosa para ninguno de ellos, ¿verdad? Y entonces, pues Abraham, pues como era su esposa, tuvo que, ¿verdad? Echarlo, ¿verdad? Él y a su hijo, ¿verdad? Que era su primogénito realmente, ¿verdad? Pero bueno, entonces así es la historia, ¿verdad? Ajá, y aquí aparece, ¿verdad? La Agar, en el momento en que él, ¿verdad? La está echando junto con Ismael, ¿verdad? Se supone que el niño, cuando ellos fueron echados, ¿verdad? Del hogar de ahí, de Abraham, ¿verdad? Tenía como 12 o 13 años por ahí, ¿verdad? O sea, por 13 años, ¿verdad? Sara aguantó, ¿verdad? Soportó todo eso, ¿verdad? Y por los celos de Sara se dice ahí, ¿verdad? Que los echaron al desierto. Y hay algo bien importante allí, ¿verdad? Que se lo voy a leer, dice. Agar deambuló con su hijo Ismael, ¿verdad? Por el desierto, hasta que un ángel se le apareció a Agar y le dijo que su hijo Ismael sería padre de multitudes. O sea, también le dio una promesa, ¿verdad? Dios a través del ángel, ¿verdad? Que él iba a tener descendencia. Y Dios, ¿verdad? Hace que encuentre agua en el pozo llamado Sensén, que actualmente se encuentra en la mezquita de la Meca, ¿verdad? Allá donde van todos los musulmanes, ¿verdad? A hacer sus oraciones, sus cuestiones religiosas. Y entonces, ¿verdad? Ellos se refugiaron, dice, en la antigua casa de Abraham, donde vivía Abraham antes de que se fuera, ¿verdad? A la tierra prometida. Y que hoy, ¿verdad? Se conoce como el Kaaba, ¿verdad? Por ahí les puse una foto, ya va a salir. Dice que es el centro de la mezquita de la Meca, ¿verdad? Hacia donde todos, ¿verdad? Cuando ya les llega su momento de orar, ¿cuántas veces oran ellos en el día? Creo que, no sé, no sé si cada 3 horas, no sé, no me acuerdo cómo es esa cuestión. Pero ellos, ¿verdad? No importa si van en el avión, si van en un barco, si van en carro, en tren o a pie, ellos, ¿verdad? Saben a qué dirección está la Meca y en ese momento se voltean y ahí empiezan a hacer su oración con dirección, ¿verdad? A donde está esa estructura, ¿verdad? Todos tienen una orientación bárbara, que no importa dónde estén, en el país donde estén, si van en agua, si van en aire, ellos saben en qué dirección está la Meca, o sea, el Kaaba, ¿verdad? En la Meca. Y hacen su oración, ¿verdad? Y la dirigen ahí, ¿verdad? O sea, ellos, pues sí tienen esa, ¿cómo se dice?
disciplina de hacer las oraciones, ¿verdad? En el momento que les toca, ¿verdad? Yo no sé si tienen, no sé cómo es, despertador, ¿cómo es? Alarma, ¿verdad? Para hacerlo, o ellos ya en su conciencia, ¿verdad? Lo tienen y dicen, ya me toca, ya me toca, ya me toca, ¿verdad? Bueno. Y ahí está, ¿verdad? Esa cuestión, ¿verdad? Ese cuadrito. Dice, el Kaaba, ¿verdad? Es un pequeño templo cúbico, o sea, es un cubo, ¿verdad? Un cubo, que fue, ¿verdad? La casa de Abraham, que está en el centro de la mezquita de la Meca, ¿verdad? Y es el centro de adoración donde todos los islámicos dirigen sus oraciones, ¿verdad? Y es un ángulo, dice, suroeste, que tiene una piedra negra que fue precipitada por el arcángel Miguel, dice, desde los planos celestiales. Y fue regalada a Abraham, ¿verdad? Para señalar el punto central del campo de fuerza de Dios, ¿verdad? Esa es la historia de esa cuestión, ¿verdad? ¿Sí se comprende? Sí. ¿Algún acotamiento ahí? ¿Acotación? Ajá. Ujú. Las dos. Porque si te das cuenta, ¿verdad? O sea, Agar tuvo a Ismael, e Ismael tuvo una gran descendencia, ¿verdad? Que es de donde se deriva la religión islámica. O sea, tal cual. Y nosotros también, ¿verdad? Los judíos y los cristianos. Ya vamos a ver ahí, ¿verdad? Que les puse como un organigrama, ¿verdad? Del árbol genealógico, bueno, de la descendencia, más bien dicho, ¿verdad? De Abraham, ¿verdad? E inclusive él tuvo otra esposa después de que murió Sara, ¿verdad? Y ahí pues vinieron más, ¿verdad? Pero los bendecidos, no. Los bendecidos y de donde salió las religiones, las tres religiones más grandes, ¿verdad? O importantes descendientes de Abraham, pues son esas tres, ¿verdad? Los islámicos, bueno, en orden, ¿verdad? Los judíos, los cristianos y los islámicos, ¿verdad? De ahí, ¿verdad? Entonces sí, él fue bendecido también, ¿verdad? Agar. Ahora bien, ¿verdad? Membré dice, que fue el lugar, ¿verdad?, donde se le aparecieron los tres ángeles a Abraham y a Sara, ¿verdad?, que eran enviados de Dios. Bueno, ellos llegaron, eran como, digamos, tres peregrinos, ¿verdad? Ellos les dieron de comer, los atendieron y todo, ¿verdad? Y ya cuando se iban a ir, le dijeron, ¿verdad?, a Abraham, ahí en ese lugar en Membré, de que Sara iba a tener un hijo, ¿verdad? Y ellos se echaron a reír, ¿verdad? Porque se dice que, no sé si por ahí está la edad de ellos, pues sí, dice que la edad de ella, ¿verdad? Tenía 90 y él tenía 100 años. O sea, y entonces vino Sara y se puso a reír a carcajadas, que le decía, ¿cómo va a creer que yo voy a tener un bebé? Porque le dijeron, vamos a regresar, ¿verdad? El otro año por estas mismas fechas, ¿verdad? Y entonces tú vas a ser madre. Y ella le dio risa, porque dice, o sea, soy una anciana, ¿cómo voy a quedar embarazada? ¿Cómo voy a tener un bebé si ya ni siquiera ovulaba ella ni nada, verdad? Entonces se pusieron a reír, ¿verdad? Tanto Abraham como Sara. Y entonces, ¿verdad? Pero era un designio de Dios, ¿verdad? Eran unos ángeles que le estaban dando, ¿verdad? Esa profecía, por decirlo así, ¿verdad? Pero bueno, y entonces, ¿verdad? Dice, estos tres seres, ¿verdad? Aparecidos representan la llama triple dentro de nuestro corazón, ¿verdad? Que explosiona, dice el Cristo interno, que todo lo puede. O sea, ellos no lo entendían, pero su ser interno sí todo lo puede, ¿verdad? Así como nosotros decimos a veces, mi Cristo puede, ¿verdad? Que dejamos nuestra personalidad a un lado, ¿verdad? Y decimos, mi Cristo puede, ¿verdad? Y ahí pues hay una explosión, ¿verdad? Hay algo mágico e interno que pasa en cada uno de nosotros, ¿verdad? Cuando dejamos que nuestro Cristo, ¿verdad? Asuma el mando y el comando de esa situación, ¿verdad? Esa es la representación de esos tres ángeles, ¿verdad? Esos tres seres, ¿verdad? Que es el azul, la voluntad, ¿verdad? El amarillo o el dorado, la sabiduría, y el rosa, el amor, ¿verdad? Eso es lo que representaban esos tres ángeles. Pero bueno, siguiendo con la historia, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Por eso es que le pusieron a Isaac, al hijo, ¿verdad? Que tuvieron entre ellos Isaac, que se dice que es, o sea, quiere decir la risa, ¿verdad? O la alegría dentro del ser humano, ¿verdad? Porque como ellos se carcajearon, ¿verdad? Les dio risa lo que le estaban diciendo, pues le dijeron que pusieran Isaac, ¿verdad? O sea, me imagino que Dios les dijo eso, ¿verdad? Y entonces, ¿verdad? Tuvieron a Isaac. Y se dice que por eso Membré es un lugar importante, ¿verdad? Que ahí está, ¿verdad? Y hay unos videos muy bonitos de Rubén Cedeño en ese sitio, ¿verdad? Que deberían de verlo para que nos demos cuenta, ¿verdad? De toda esa magia que hay ahí. Y entonces, ¿verdad? Aquí está toda la descendencia, imagínense, de Abraham. Vaya, de derecha, ¿sería qué? De izquierda, no, de derecha a izquierda, ¿verdad? Ya. Vaya, así lo vamos a leer. Ajá.
Vaya, la persona, ¿verdad? Que tuvo su primogénito, pues fue Agar, ¿verdad? Que tuvo a Ismael, ¿verdad? Que también tuvo una gran descendencia, ¿verdad? Que son los islámicos, ¿sí? Te hubieras pasado para acá, porque como está bien chiquito. Ah, pues sí. Vaya, después, ¿verdad? Fue con Sara, ¿verdad? Que tuvo a Isaac, ¿verdad? Que ya dijimos que representa la alegría, ¿verdad? O la risa dentro del ser humano. Entonces, Isaac, ¿verdad? Se casó con Rebeca, ¿verdad? Y ahí ellos tuvieron a Jacob y Esaú. Jacob y Esaú, ¿verdad? Que ya vienen siendo los nietos de Abraham, ¿verdad? Y de Jacob, pues salieron las 12 tribus, ¿verdad? Toda la descendencia, la promesa que Dios le había hecho a Abraham, ¿verdad? Las 12 tribus descienden de Jacob, ¿verdad? Jacob y Esaú, pues vamos a ver esa actividad, ¿verdad? Quizás la próxima semana, ¿verdad? Para entender cabal, ¿verdad? ¿Qué es lo que pasó ahí, ¿verdad? Porque hay otra historia también que hay que entenderla, ¿verdad? Entonces, de Jacob, ¿verdad? Descienden todas las 12 tribus, ¿verdad? Y después, ¿verdad? Se dice que cuando ya Sara murió, no sé si de 120 y tantos años, ¿verdad? Por ahí creo que está el dato, pues él se casó, ¿verdad? Nuevamente con Keturá o Seturá puede aparecer en otras escrituras, ¿verdad? Y entonces con esta persona, ¿verdad? Con esta mujer tuvo 6 hijos más, ¿verdad? Pero la descendencia prometida por Dios, ¿verdad? Fue con Sara, ¿verdad? Que se dice que ella se llamaba Sarai o Saraí, ¿verdad? Pero después Dios le cambió el nombre a Sara, ¿verdad? Ya un nombre, por decirlo más espiritual, ¿verdad? Entonces, al principio se llamaba Saraí o Sarai, ¿verdad? Como, no sé cómo es la pronunciación correcta. Y después Dios le cambió el nombre a Sara, ¿verdad? Y entonces por eso se dice que de Sara, ¿verdad? Nació Isaac, de Isaac nació Jacob, Esaú, y de Jacob las 12 tribus, ¿verdad? Que era la promesa de Dios. ¿Sí se comprende eso? Sí, ¿tienen algo con duda, Denis? Ajá, Denis. Ujú. ¿Por qué no salió a casar? O sea, pues, Es que él solo tuvo un hijo con Sara y Sara murió. Ajá. De Isaac. No, Isaac solo tuvo Jacob y Esaú. Y entonces, y de Jacob toda la descendencia. Pero es que es lo mismo, es el linaje. no. Vos querías que Ujú. Isaac, o sea, fíjate de Isaac y de Abraham. O sea, Abraham fue el comienzo. O sea, Pues sí, no fue ni el abuelo, el papá y el nieto. Ujú. Las 12 tribus. Eso es lo que me estoy yo. Ah, te estás cuestionando. Wow, ¿qué pasó? Ah. Bueno, hasta ahí llegó para los que estaban allá, ¿verdad? Ni modo. Seguís en línea. Ah, pues enseñarles ahí, porque no, ¿verdad? Ah, sí está. Bueno, pero aquí está Ah, yo también con las redes estaba, pero igual. es que no, a mí me llama la atención eso, porque se supone que venía del hijo que iba a tener Sara, el primer hijo que Ujú. tuvo Sara, pues Sara no Jacob. O sea, no se ve nomás por una lógica, Ajá. que por la promesa. Pues. Ah, sí, pero acordate que es toda la descendencia, ¿verdad? O sea, igual, ¿verdad? Yo eso no te lo puedo explicar, ¿va? No sé por qué Dios, no estoy en la mente de Dios, va, todavía. Él está en mí, pero yo en él no. Ajá, entonces, ahí sí, ¿verdad? No sabría qué decirte, ¿verdad? Son los designios de Dios, ¿verdad? Del cielo. Ajá, o tal vez, ¿verdad? Porque hubo algo ahí, ¿verdad? Así como cuando se le bloqueó, ¿verdad? A Moisés entrar a la tierra prometida, ¿verdad? Ujú. Sí, ahí lo vamos a ver en la actividad siguiente, ¿verdad? Que allí pasó algo, ¿verdad? Que también por eso fue descendencia de Jacob, ¿verdad? Ajá, y yo sé que de Sara y de Abraham no pudo haber más, solo un hijo, porque ella estaba muy anciana, ¿verdad? Imagínate, te imaginas alguien de 100 años va a parir y parir, las 12 tribus. Uy. Ujú. Sí, Tiene de linaje, de linaje. pero sería parte De Isaac, decís tú. ¿Por qué Isaac no tuvo los 12 hijos? Ya vamos a ver a qué edad empezó a procrear, ¿verdad? Pero de Sara nos queda claro, ¿verdad? Que era una ancianita, o sea, ya un hijo y ahí murió, ¿verdad? O sea,
Todavía creo que lo... Amarillo. Ujú. Sí, Chinas. bueno, sí, ¿verdad? Vamos a averiguar eso ahí qué pasó, ¿verdad? Pero bueno, son designios del cielo, ¿verdad? Y con eso, pues, no queda nada más que acotar. Bueno, a la segunda, para que veamos ahí. Va, espérame, ya lo vamos a poner. Dice, sure. Mira si esta sí, sí, ¿verdad? Ahí está, vale. Entonces, ¿verdad? Bueno, este es realmente, ¿verdad? Un decreto que hemos estado haciendo nosotros, ¿verdad? En los servicios y cada vez que podemos, ¿verdad? En las actividades, les voy a pedir que nos sentemos rectecitos, ¿verdad? Y que lo hagamos con conciencia, ¿verdad? Entendiendo, ¿verdad? Que así como bueno, como nos hemos enterado hoy, ¿verdad? Que Abraham, ¿verdad? Es el padre de las tres religiones, ¿verdad? Tanto de los islámicos, los judíos como los católicos, ¿verdad? Entonces, pues vamos a apelar, ¿verdad? Porque todo eso, pues, las cuestiones que nos separan, pues en algún momento pues sean abolidas, ¿verdad? O eliminadas, pues para que nosotros pues podamos ser uno, así como Dios es uno con nosotros, ¿verdad? Decimos, islámicos, judíos y católicos, amada presencia de Dios, por intercesión de Abraham, Padre común de islámicos, judíos y cristianos, disuelve toda guerra entre estos pueblos hermanos. Que el Dios de amor de los cristianos, el Dios de Israel y Alá, el clemente, el misericordioso, siendo los tres un solo e indivisible Dios, unifique con su amor y tolerancia estas tres religiones, que Jesús, Mahoma y Abraham perdonen y disuelvan con su divina compasión todo conflicto bélico, ahora y siempre eternamente. Amén, amén y amén. Gracias, Padre. Bueno, apelamos a esto, ¿verdad? Cada vez que podamos, pues hagámoslo con conciencia para que todas esas conatos de guerra, pues lleguen a su fin en algún momento, ¿verdad? Con el favor de Dios. Pero hay que decretarlo, ¿verdad? Para que eso se manifieste. Y pues ahí, ¿verdad? Les dejo los emblemas, ¿verdad? Por decirlo, o los símbolos, pues, que representa cada una de estas religiones, ¿verdad? Que ya vimos que descendemos de Abraham, ¿verdad? O sea que no tendría por qué haber división de ningún tipo, ¿verdad? Pero bueno, ¿verdad? La personalidad humana, pues, se interpone, ¿verdad? En estas cuestiones espirituales, ¿verdad? Pero no hay que permitirlo nosotros, ¿verdad? Que estamos tomando conciencia de todo esto, pues, ¿verdad? Que seamos ese foquito de luz, ¿verdad? Que también con nuestra ayuda, ¿verdad? Con nuestra energía, pues, se pueda ir manifestando la paz, ¿verdad? En esos países, tanto como acá, ¿verdad? Estamos en paz, pues hay que mantenerla, ¿verdad? Para que, pues, si todo eso, pues, se haga realidad en el planeta, ¿verdad? Y bien, ¿verdad? También hablando del pasaje de Abraham, ¿verdad? La última parte, ¿verdad? Que habla sobre el sacrificio que Dios le pide, ¿verdad? Sí, bueno, ¿lo quieres decir tú? No, nada. Bueno, ¿verdad? Se dice, ¿verdad? Que Dios, para probar la fe de Abraham, ¿verdad? Para quizás, como ya habían visto que, pues sí, ellos habían flaqueado, ¿verdad? Le dice, ¿verdad? Que sacrifique a su único hijo, ¿verdad? Su único hijo porque ya había desplazado a Ismael con Agar, ¿verdad? Entonces a Isaac, que lo sacrifique, ¿verdad? Entonces dice, Jerusalén existe como ciudad desde 4000 años, ¿verdad? Y hay noción de ella desde que a este sitio llegó Abraham desde Caldea para hacer contacto con el sumo sacerdote Melquisedec. En una roca en el monte Moriah, Abraham iba a sacrificar a su hijo Isaac, ¿verdad? Por órdenes de Dios, quien se lo pidió como una prueba de fe y que en el momento, ¿verdad?, en que él iba a sacrificar a su hijo, ¿verdad?, fue detenido por el ángel de Dios, ¿verdad? Y que le dijo que no era necesario hacer ese sacrificio, ¿verdad? Se supone que solo estaba probando su obediencia, ¿verdad? Así es la historia, ¿verdad? Pero bueno, entonces, ¿verdad? Metafísicamente hablando, ¿verdad? Que es lo que nos interesa, ¿verdad? Para entender este pasaje de la Biblia, cuando se nos pide sacrificar o cuando nosotros decidimos sacrificar algo, ¿verdad? Que tenemos, ¿verdad? Es que nos desprendamos de aquello, ¿verdad? O sea, de los frutos que en algún momento hemos generado con nuestro esfuerzo, con nuestras obras, ¿verdad? O sea, como dicen, ¿verdad? Hacer las cosas de bien, ¿verdad? Sin esperar un resultado, o sea, tú haces el bien a una persona sin estar esperando que te dé ni siquiera la gracia, pues, ¿verdad? Lo haces porque te nace del corazón, ¿verdad? Ese es el desprendimiento o hacer las cosas, a sacrificar las cosas, ¿verdad? Como dicen, sacrificar o sacrificio es un acto sagrado, ¿verdad? No es que doloroso o que vas a sufrir, ¿verdad? No, sacrificio es un acto sagrado. Entonces es dedicarle eso a Dios, ¿verdad? O sea, hacer el bien, hacer una obra de caridad, ¿verdad? Y dejar, soltarla, ¿verdad? No estar esperando que te devuelvan un favor similar, ¿verdad? Ni mucho menos estar esperando que te den las gracias. Bueno, hacerlo porque es nuestro deber hacerlo, ¿verdad?
crecer en conciencia, pero hasta ahí, ¿verdad? A eso se refiere, ¿verdad? Lo que es sacrificar, ¿verdad? No matar animales ni nada de eso, ¿verdad? Pero bueno, se dice que en esa época se hacía, ¿verdad? Pero bueno, ya estamos en otra era, en otra época, entonces todo eso ya no va con nosotros, ¿verdad? Bueno, ¿se comprende esto de qué sacrificio? ¿Sí? Sí, ¿verdad? Hacer las cosas solo porque nos nace del corazón, ¿verdad? Sin estar esperando nada a cambio. Bueno, y aquí está, ¿verdad? Dice la piedra de la mezquita de la roca, ¿verdad? La piedra, ahí se ve, ¿verdad? La piedra de la mezquita de la roca, ¿verdad? Es el símbolo de la fe. La primera piedra de Jerusalén es la causa de que los judíos existan y los cristianos también. Es el Estado de Israel, un país, ¿verdad? Todo Jerusalén, dice, tiene como base y punto de partida la roca de la fe. Fue donde se construyó el templo de Salomón, dice, donde está ahora el domo de la roca, ya que los islámicos dicen que esta roca ascendió Mahoma. O sea, son cuestiones religiosas, ¿verdad? Que unen las tres, digamos, grandes religiones, ¿verdad? Pero también es lo que está en disputa, pues lo que mantiene peleando estos países, ¿verdad? Estas tendencias pues, religiosas, ¿verdad? Pero bueno, es solo como acotación, ¿verdad? Aquí está lo que tú decías, mira, dice, los nietos y bisnietos de Abraham, dice que son Jacob y sus hijos que conforman las 12 tribus de Israel, ¿verdad? Toda esa descendencia que estaba ahí. Y aquí pues les dejo, ¿verdad? Las tres, como imágenes, ¿verdad? De los tres personajes, pues, de donde descienden todas esas tribus, ¿verdad? Y que de ahí venimos nosotros, ¿verdad? Abraham el abuelo, ¿verdad? Isaac el papá y Jacob el nieto, ¿verdad? Ahí está. Bueno, ya terminando, ¿verdad? Con nuestra actividad, que esto era todo lo que les tenía preparado para hoy, ¿verdad? Espero que pues tomemos conciencia de ciertas cosas, ¿verdad? Que se nos han dispensado y pues para nuestro crecimiento espiritual, ¿verdad? Y para el bien de nosotros y de los que nos rodean. Vamos a hacer este decreto, que es lo que hemos estado haciendo, ¿verdad? Para que todo esto quede en nuestra mente y en nuestro corazón para de hoy y para siempre, ¿verdad? Dice, amada presencia de Dios, yo soy en mí. Abre mi mente y mi corazón a esta magna enseñanza de la vida y que la más pura luz me ilumine a mí y a todos los que la van a recibir. Gracias, Padre, gracias, Madre, hecho está. Bueno, no sé si tienen alguna consulta ustedes acá, algo que quieran acotar para cerrar la actividad. Y en esto, aquí no participa Adán y Eva. Eso fueron antes, sí. Ellos fueron antes. Allí decía, ¿verdad? En un parrafito, ¿verdad? Que el primer patriarca, ¿verdad? Fue Abraham. Perdón, Adán. Y después Abraham, ¿verdad? Le voy a conseguir, mami Lupita, porque por ahí yo vi en Pinterest unas imágenes de donde decía todo el árbol genealógico de Adán hasta el Maestro Jesús. Es bien interesante, ¿verdad? Como para que nosotros entendamos, ¿verdad? Todo eso, ¿verdad? Es que teníamos, bueno, como ya se dieron varios y yo no Sí, los he visto. ajá, Entonces, correcto. usted comenzó por ahí, no. Sí, ya dimos a Adán y Eva. Usted no vino, creo yo. Que la Eva no me habló. Ah, pero mire, ahí subí el video. Bueno, Ay, gracias entonces a yo los que estoy se conectaron, sola. ¿verdad? Y ahí les dejo el video. Gracias, Padre, por esta actividad.